Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre comercio, sobre pymes y sobre la internacionalización de las economías. Y la pregunta que nos viene a la mente es, ¿por qué internacionalizar una economía o un país? Y básicamente la internacionalización es igual a desarrollo. Pensemos, por ejemplo, en países como Corea. En los años 50, Corea tenía un per cápita mucho menos que, por ejemplo, Haití, el país más pobre de América Latina, de alrededor de $400. Apenas una generación más tarde tenemos una Corea con $55,000 per cápita. En la pantalla se puede observar el centro de Seúl en dos circunstancias en apenas 30 años. Y esta posibilidad de cambio se da básicamente por tres condiciones. El primero es el comercio, es decir, comenzar a exportar para comenzar a realizar desarrollo. El segundo, un inmenso uso de tecnología y el uso de tecnología enfocado en el aumento de la productividad. Y el tercero es la innovación de la economía, enfocada en la innovación de productos, producción y mercados. Pensemos también que el mundo ya está globalizado y algunos autores como por ejemplo Kenichi Mei hablan que el mundo está dividido en tres grandes megabloques comerciales. El primero, NAFTA, que viene a ser Canadá, Estados Unidos y México. El segundo, Unión Europea, que realmente funciona como un megaestado federal. Y el tercero, el APEC. Cuando hablamos del APEC o el Asia-Pacífico, esencialmente nos vienen dos grandes también bloques dentro de este megabloque comercial que viene a ser el APEC. El primero, que viene a ser el ASEAN, con países como Vietnam, como Indonesia, y el segundo, lo que algunos autores llaman el consenso BEST, es decir, Beijing, Seúl y Tokio. Y dentro de lo que viene a ser China, también existe una subdivisión, que viene a ser una China continental, que está creciendo, pero está lejana aún de lo que viene a ser la China costanera, con las zonas económicas especiales como por ejemplo la ciudad de Xiamen o Hong Kong o Shanghai, donde realmente existe el aumento de productividad de forma drástica en los últimos años. Hay que entender que los megabloques comerciales o estos tres megabloques comerciales tienen alrededor del 80% de todo el comercio mundial y claro, alrededor del 70% de todo el PIB. Pero más importante es que estos tres megabloques comerciales tienen el 90% de toda la investigación y desarrollo generada en el planeta. Entonces el reto para las economías que no están dentro de estos tres megabloques comerciales es cómo poder realmente interactuar con ellos y cómo poder beneficiarse a nivel de empresa con el comercio, con inversiones y con investigación y desarrollo. Y algunos países van a tener un reto mucho más grande y mucho más necesario que estas tres economías que estamos pensando como megabloques comerciales. Y esas economías son las economías pequeñas dependientes del comercio. Y aquí un ejemplo que podemos citar. Por ejemplo, Singapore Airlines durante mucho tiempo fue una de las aerolíneas mejores en productividad y en servicio del planeta. Y Singapore Airlines tomó el reto de la internacionalización básicamente porque no podían volar de Singapur a Singapur. Y entonces la internacionalización actuó como un catalizador de aumento de productividad basado en competencia. La competencia básicamente hizo que Singapore Airlines pueda mejorar su servicio durante el tiempo y, claro, posicionarse como la mejor aerolínea del planeta durante varios años. Pero ¿qué tipo de economías realmente necesitan internacionalizarse de manera más rápida o de manera más agresiva? Bueno, son economías como la mayor parte de América Latina, que son economías con un PIB pequeño, con poca población, y esencialmente la poca población es tener un mercado pequeño, donde la economía necesita tener economía de escala, o realmente no puede tener economía de escala, y por eso realmente necesita internacionalizarse, dependiente del comercio internacional, y no solamente en la parte de exportaciones, sino también en la parte de importaciones, porque muchos de nuestros países, o todos nuestros países, no solamente exportan materias primas, sino también importamos materias primas, pero también tecnología, equipos y maquinaria. Un tema también importante para pensar en la internacionalización son economías con una baja producción de tecnología. Y cuando hablamos de la producción de tecnología, hablamos del número de patentes que un país produce durante el año. A nivel general, América Latina tiene una gran oportunidad de crecer en ese rubro, si es que apuesta en la investigación y desarrollo. Adicionalmente, un país que necesita urgentemente internacionalizarse es un país que también tiene un oligopolio en importadores o exportadores. Es decir, muy poquitas empresas manejan el comercio.
siendo necesario la internacionalización para que cada vez haya más pymes que pueden beneficiarse de las oportunidades del comercio global. Y claro, cuando hablamos también en la parte de internacionalización, hablamos de que un país también tiene una economía basada en una equidad media o baja. La equidad se mide en un indicador llamado Gini. Mientras más equidad, el Gini será menor. Y esencialmente América Latina tiene un reto fundamental para manejar justamente la mejora de este indicador Gini. Y claro, el comercio en desarrollo mejora justamente este indicador si es que las oportunidades son democratizadas a la mayor cantidad de empresas posibles. Un tema interesante a nivel macroeconomía son dos indicadores que esencialmente no se escuchan, pero van de la mano en el nivel de internacionalización que tiene un país. El primero es el nivel de tecnologías de información y comunicación que tiene una economía y esencialmente mientras mejor tengamos un indicador de tecnologías de información y comunicación llamado NRI, mejores serán las oportunidades que tendremos para internacionalizarnos. En América Latina son 3 países los que lideran, hablemos de este indicador, y son Panamá, Chile y Uruguay. Lo importante es que las economías que no están liderando este indicador tienen la posibilidad de converger con las economías líderes en el cortísimo plazo, ya que las tecnologías de información y comunicación basadas en software, en hardware, en telecomunicaciones, contenidos y servicios son mucho más fáciles de adoptar que, por ejemplo, industrias pesadas. Y el otro indicador importante viene a ser el PIB. Si bien el indicador PIB como tal a veces es considerado como algo frío, como algo que no dice mucho, dice bastante sobre la productividad del país. Y aquí el ejemplo fantástico sobre Nicaragua. Desde los años 90, el país no ha parado de crecer, lo cual es algo interesante tomando en cuenta realmente la parte de internacionalización o el punto de internacionalización que tiene justamente esta economía. Cuando pensamos entonces en internacionalizarnos, también pensamos en que las pymes deben ir al planeta. Y cuando pensamos que las pymes deben ir al planeta, dejamos de pensar en pymes y comenzamos a pensar en PYMEX, pequeñas y medianas empresas de exportación, teniendo 3 variables importantes para pensar en estas PYMEX, siendo necesario entonces ofertar productos y servicios con calidad, cantidad y continuidad. Algo importante es lo que ustedes están viendo en este momento en esta diapositiva, que quizás se parece a la fórmula de Einstein sobre energía. La energía en este caso son las empresas y tienen 3 variables en lugar de 2, que vendría a ser la primera, la velocidad de la luz, basada en la parte de C cuadrado, que es la tecnología que actualmente tienen a disposición las empresas, y la parte de la masa más lo que viene a ser el tema del conocimiento. La masa está lo que básicamente se habla del marketing, es decir, cómo promocionamos nuestros productos y servicios, y el conocimiento. Básicamente, mientras más conocimiento sobre la internacionalización, procesos de exportación, estrategias y métodos para colocar nuestros servicios y productos en los mercados globales tengamos, mejor energía tengamos. Es decir, tendremos mejor alternativas de internacionalización a nuestras empresas. Un tema interesante viene a ser la parte de las pymes en el contexto de los negocios internacionales. Y cuando hablamos en los negocios internacionales, debemos pensar que la pymex no solamente exporta, a pesar que su nombre siempre se habla de exportación. Los negocios internacionales no solamente radican en la exportación, sino también en la importación. Es decir, una pymex también debe pensar en importar ciertos productos, materias primas mejores y más baratas, al igual que tecnología, equipos y maquinaria. Adicionalmente, los negocios internacionales también se dan en la parte de inversiones. Por ejemplo, una pymex podría lanzar inversiones que podrían salir del país o atraer inversiones para desarrollar el país. Los dos condicionamientos son igualmente positivos. Y claro, el tercer producto que hace los negocios internacionales algo atractivo para las pymex es el desarrollo de propiedad intelectual, basado en la creación de marcas, patentes y derechos de autor. Las 3 variables, el comercio, las inversiones y la propiedad intelectual, conviven entre sí y deben ser tratadas por la pyme igual como si fuera una estrategia donde conviven 3 grandes sectores para la internacionalización de una empresa. Pensemos adicionalmente que la pyme cuando se va hacia el mundo
va a tener ciertas barreras que deberá sobrepasar. La mejor alternativa para sobrepasar barreras comerciales o barreras en los negocios internacionales viene a ser el aumento del conocimiento sobre cómo realmente franquear esas barreras. Y esencialmente, si bien existen muchísimas, existen 4 que habría que tomar muy en cuenta. La primera viene a ser la barrera arancelaria, es decir, los aranceles, las tarifas, los impuestos que un país impone hacia otro cuando realmente se va a exportar un producto. El segundo son las barreras no arancelarias, el tercero las barreras culturales y el cuarto las barreras logísticas. Cuando hablamos de barreras arancelarias es muy importante que una economía tenga cada vez más acuerdos comerciales que le permitan acceder a otro mercado. Los acuerdos comerciales básicamente permiten llegar hacia un destino, hacia un mercado o un nicho de mercado, con mejor posición de cuando alguien no tiene estos acuerdos. Lo importante es entonces pensar siempre en acuerdos comerciales basados en estos megabloques comerciales que hablamos hace unos instantes. Unión Europea, NAFTA y APEC. Las buenas noticias es que, por ejemplo, en Centroamérica también el mercado regional y la integración latinoamericana funciona bastante bien. Pensemos, por ejemplo, en el CIECA y todos los esfuerzos que ha dado en los últimos años para que las iniciativas de integración comercial funcionen. Pero adicionalmente de Centroamérica, América Latina también tiene otras posibilidades, como por ejemplo ALADI, donde Nicaragua es parte de este sistema como candidato para ser miembro pleno. Pero independientemente de ser miembro o no, las posibilidades del Tratado de Montevideo de 1980 dan la posibilidad de adhesión a acuerdos ya existentes. Y en América Latina existen alrededor de 78. Lo importante es que la barrera arancelaria durante el tiempo, es decir, los aranceles a nivel mundial, han ido bajando cada vez más, siendo una barrera cada vez más fácil de franquear. Adicionalmente a la barrera arancelaria, existe la barrera no arancelaria. Y la barrera no arancelaria cada vez es más grande en los negocios internacionales. Si bien los aranceles bajan, los no aranceles suben. ¿Y qué son los no aranceles? Son etiquetados, son temas que impone un país por medio ambiente, por calidad, por estándares de calidad y claro, afectan la productividad y la competitividad de una empresa. ¿Cómo franquear realmente esa barrera no arancelaria? Es básicamente con la innovación continua en productividad. Y claro, hay que tomar en cuenta también que no solo son los países los que ponen barreras no arancelarias, sino también son las mismas empresas las que están comenzando a poner estándares privados para internacionalizarse. Y claro, hay 2 posibilidades, o acatarlas o no acatarlas. Si una empresa no lo acata, pues fácilmente no tendrá la entrada a un mercado. También existe la parte de no arancelarios, no esencialmente solo en el producto, sino también la parte de paquetes y subpaquetes, dando también la necesidad de pensar siempre en certificados de calidad que permitan a que un producto entre de manera plena en otro nicho de mercado. Aquí algunos ejemplos, por ejemplo, etiquetado en Sudamérica, referente a la parte de la cantidad de azúcar, grasa o sal, nivel de calorías, trazabilidad, ISOs, ciertos nichos de mercados como por ejemplo viene a ser la parte de los koshers o estándares privados como por ejemplo el EUREGAP, que me ayuda a entrar a un mercado de destino, un supermercado, si es que lo tengo. Adicionalmente a las barreras no arancelarias existen otras barreras que nos ayuda realmente a entrar en un sistema que nos permite realmente entrar de manera más plena en la parte de exportaciones. Pensemos, por ejemplo, en el ejemplo de la Fageda, una empresa o un consorcio de exportaciones de español que actualmente compite contra grandes multinacionales como Danone, tomando en cuenta un factor o una política de empresa social extendida. Es decir, se autoimpone un estándar social que le permite llegar justamente a la internacionalización. Pensemos en el comercio justo como alternativa de certificación para acercar mercados internacionales. O, por ejemplo, en Demeter, que viene a ser un tema interesante sobre biodinámica, siendo la biodinámica el reconocimiento de los saberes ancestrales, por ejemplo, en agricultura. Últimamente se ha puesto también muy de moda a nivel mundial lo que llaman las empresas B, o las empresas con propósito, siendo un certificado que básicamente nos ayuda a tener un marketing social y dar sentido también a nuestras exportaciones, no solamente siendo un frío producto,
sino demostrando realmente a que mi producto también está ayudando a generar economía y cambios sustancialmente a nivel social. En las barreras culturales hay que entender que las culturas no son ni buenas ni malas, simplemente existen, pero también pueden ser un tema importante para tomar decisiones en la internacionalización. Y aquí un tema importante en conocer las culturas para llegar a mercados internacionales. Hay un autor que se llama el Dr. Hofstede que ubica variables dentro de lo que viene a ser 190 economías. Y aquí un ejemplo. El Dr. Hofstede cambia realmente lo que viene a ser la parte de las culturas, de ver, además de la historia, del lenguaje, de las costumbres, y ubica realmente a los países en ciertas variables culturales. Por ejemplo, aquí en la diapositiva se puede ver al país Ecuador en comparación a Estados Unidos. Y si bien no vamos a profundizar en cada una de las barreras comerciales, aquí un ejemplo. En México se toma Corona, como en Estados Unidos se toma Corona. Pero en México, al igual que el Ecuador, se tiene una cultura colectivista, es decir, los productos deben ser enfocados a la familia, a los amigos, y por ende, mientras más grandes sean los productos, mucho mejor. En cambio, en Estados Unidos, los productos son al individuo, y por eso la misma Corona, que en México se vende en 1 litro o en botellas de 1 litro llamadas caguamas, en el mundo o en Estados Unidos se venden con 250 mililitros destinadas al individuo. Estas variables culturales llamadas de Hofstede nos ayudan también a pensar cómo adaptar mi producto en función de la cultura. Hay que tomar en cuenta que la cultura no solamente son las variables que menciona Hofstede, y hay que traducir no solamente los paquetes y los nombres, sino incluso hasta los colores. Algunos productos no se tienen que traducir, y estos productos son los llamados productos globales. Es decir, un producto que tiene una neutralidad cultural. Las muy buenas noticias es que América Latina siempre tuvo productos globales. Por ejemplo, el ají es un producto made in América Latina que se internacionalizó en el siglo XVI. La papa es un producto latinoamericano, el maíz es un producto latinoamericano, el cacao es un producto latinoamericano. Existen otros productos latinoamericanos que están muy cerca de internacionalizarse y usualmente estos productos corresponden a la solución de un mal global. Es decir, un producto que va a ser consumido tanto por un asiático como un africano como un americano. Productos como por ejemplo las medicinas, y aquí un ejemplo en la aspirina. Y actualmente, claro, las tecnologías de información y comunicación. Por ejemplo, el WhatsApp, en lo que viene a ser la parte de mensajería instantánea a nivel global, será bien aceptado en casi todos los países del mundo, claro, con ciertas adaptaciones como por ejemplo KakaoTalk en Corea o WeChat en China. Lo importante de los productos globales es que existe actualmente en globalización una posibilidad extraordinaria de posicionar también nuestra cultura como global. Los productos globales cada vez son más interesantes y más demandados. Productos que antes eran muy lejanos para nosotros, actualmente son comunes. Un ejemplo de esto, por ejemplo, viene a ser el sushi. Hace 20 años el sushi posiblemente era desconocido en gran parte de nuestros países, actualmente es casi de consumo común. Y ahí viene a ser un reto de las pymes en la internacionalización de las franquicias. Y las franquicias son conceptos de negocios que tienen marca, producto diferenciado, servicio diferenciado y claro, usualmente entran a mercados nostálgicos. ¿Qué es un mercado nostálgico? Es un mercado donde se exporta al migrante, pero con la posibilidad o con la necesidad de exportar al migrante siempre y cuando pensando en el mercado final. Y aquí algunos ejemplos. Hay una franquicia o una pequeña franquicia venezolana que se llama Juan Chichero. Juan Chichero comenzó a internacionalizarse donde existía la mayor colonia de venezolanos en ese momento, en los años 2000, que era Estados Unidos, esencialmente Miami. Una vez conquistado Miami, el venezolano migrante convidó al americano y actualmente Juan Chichero existe no solamente en ese mercado, sino en otros varios estados de Estados Unidos. Bembos Burger, por ejemplo, de Perú, es otra franquicia interesantísima que lo que hizo es adaptar al gusto del peruano un producto tan americano como la hamburguesa. Y es tan interesante que Bembos pues ganó la carrera con franquicias internacionales que son plenamente conocidas. Y yo creo
que Nicaragua tiene algunas posibilidades similares de internacionalizar su cultura. Por ejemplo, un producto tan nicaragüense como el bao podría ser internacionalizado una vez que sea gourmetizado, yendo a mercados nostálgicos con el fin último de que este producto sea consumido a nivel global. Lo importante de las franquicias es que arrastran productos, es decir, no estaría lejos, si algún momento se tiene una franquicia de bao a nivel global, que la yuca, el banano, el plátano, incluso el sazón nicaragüense sea exportado vía producto global cultural. Estamos viviendo una época extraordinaria de productos globales y eso realmente no se va a detener. Lo importante es cómo realmente ser parte de esa hora global y tomar beneficios. Aquí otros ejemplos importantes de que todo es franquiciable, si bien siempre se piensa en que los productos franquiciables siempre son comida, pero no necesariamente es así. Una franquicia brasilera como Coco Express es algo tan simple como sacar agua de coco, pero globalizada. O Portofem de Argentina, que básicamente lo que hace es la venta de ropa para mujeres que no tienen un cuerpo de modelo. Y eso es lo interesante porque su eslogan es para mujeres reales, permitiendo justamente a esta franquicia argentina posicionarse en algunos países de Mercosur. O por ejemplo, algo tan mexicano como las cantinas y el mariachi también puede ser franquiciado como en el ejemplo que estamos presentando en este momento. Lo importante de la franquicia es comenzar justamente a dinamizarla a través de mercados nostálgicos, terminando en mercados regulares. Finalmente, en lo que viene a ser la parte de barreras, debemos pensar en las barreras logísticas. Si bien siempre va a haber la posibilidad de mejorar ese rubro, porque va a haber cada vez barcos más grandes y aviones más rápidos que nos van a poder conectar cualquier parte del planeta en el corto plazo, hay que entender antes de la logística qué tipo de segmentos de mercado estamos llegando. Y ahí pensamos, por ejemplo, en los modelos B2B, B2C y C2C, es decir, de empresa a empresa, de empresa al consumidor o entre consumidores. Si bien por el momento la mayor cantidad de exportaciones se da entre empresas, en el cortísimo plazo el comercio electrónico nos va a ayudar a llegar a un B2C y un C2C. Es decir, pronto casi todo el comercio mundial estará en manos de empresas al consumidor final. Y ahí viene un reto fantástico de internacionalización, pero también de digitalización de nuestras empresas. Cuando hablamos también entonces en la parte de sobrepasar las barreras, siempre será positivo pensar en cuál es nuestra propuesta de valor en lo que estamos exportando. ¿Qué es lo que nos hace diferente? ¿Qué es lo que realmente damos al consumidor además de un producto con calidad, cantidad y continuidad? Y cuando hablamos justamente de lo que viene a ser qué entregamos al cliente, estamos pensando en diferenciarnos con una marca, con un estatus, con calidad, con precios bajos, pero lo importante es que los precios bajos no son para siempre, porque siempre habrá un país que pueda hacerlo más barato, o con productos únicos. Y los productos únicos son, por ejemplo, algo que tenga origen o algo que tenga patente. Pensemos, por ejemplo, que el cigarro nicaragüense cada vez tiene más alternativas de origen, o el ron nicaragüense tiene cada vez más posibilidades de diferenciarse del resto del planeta porque tienen un terroir, igual que el vino, muy distinto. Lo importante entonces en la propuesta de valor es también entender qué productos un país puede hacer de mejor manera que el resto. Y ahí hay un indicador muy interesante que ustedes pueden buscar en la página web de la UNSTAT, qué productos Nicaragua tiene ventajas sobre el resto del planeta. Este indicador se llama el RCA de un país. En un pequeño, breve perspectiva de Nicaragua, pues puede encontrar que el RCA de Nicaragua es el café, son las bebidas alcohólicas hechas de caña y actualmente el cigarrillo o los cigarros premium de exportación. Y algo muy interesante de los RCA es que si un país no tiene una competitividad de un producto, durante el tiempo puede adquirirlo. Y por ejemplo, los cigarros premium de Nicaragua hacia el mundo es un ejemplo fantástico. Hace apenas 5 años no estaban dentro de lo que vienen a ser las listas de cigarros premium a nivel global. Actualmente, de cada 10 cigarros premium que se venden en ciertos mercados, también de alta demanda de calidad, 5 son nicaragüenses. Adicionalmente a lo que viene a ser la parte del RCA, existen otros indicadores, como por ejemplo el indicador de marca global,
que también nos dice mucho sobre las posibilidades de exportación de un país. Este indicador no solamente tiene un segmento de productos, sino es una compilación del turismo, de las exportaciones, del tipo de gobierno, del tipo de inmigración que viene y también migración que sale, la cultura y la herencia que tenemos y de las personas en general. Es importante entonces en un plan de exportaciones no solamente pensar en ciertos sectores, como nos podría decir la RCA, sino también adicionalmente esta estrategia país de internacionalización llamada justamente marca futura global. Adicionalmente, lo que viene a ser nuestra propuesta de valor, tenemos que entender en qué punto del ciclo de vida de producto estamos. Y eso es básicamente centrado en lo que viene a ser la parte de datos. Y aquí básicamente una demostración en una matriz que a mí personalmente me gusta mucho, que es la matriz de Boston Consulting. Y aquí nos dice 4 tipos de productos que podrían realmente tener, que se podría tener en cuenta cuando se piensa en ir a un país. Hay productos estrella, productos vaca lechera, productos perros o productos incógnitas. En los ejes básicamente se comenta la tasa de participación del país y claro, lo que viene a ser el crecimiento de ese producto. Un producto estrella, por ejemplo, tendría una alta participación en el mercado y un alto crecimiento, algo, por ejemplo, que se pone muy de moda. El café, por ejemplo, podría ser en este momento un producto estrella. ¿Y por qué? Porque después del petróleo es el segundo producto a nivel global que más crece en función de demanda, lo cual es bastante interesante porque las economías mientras crecen también consumen más café. Productos como vaca lechera son algo que tiene estabilidad, que tenemos alguna participación, como por ejemplo viene a ser la parte de los rones nicaragüenses que tienen una participación ya consolidada a nivel global y alta calidad. Los productos perros son productos que comienzan ya a tener problemas. Son productos que si bien tienen algo de demanda, pues comienzan a decaer durante el tiempo. Productos como por ejemplo la azúcar refinada a nivel global comenzarán a decaer durante el tiempo en función de la alimentación global que está mejorando y claro, parte de esta mejora también es la eliminación, la reducción de los productos que tienen algo de refinación. Y los productos de incógnito, en cambio, son los productos que tienen un futuro no muy claro. Esencialmente estamos hablando de nuevas tecnologías, nuevos productos, o lo que algunos autores llaman los productos de moda flash, es decir, que tienen un crecimiento altísimo durante corto plazo y después desaparecen. Cuando hablamos también en la propuesta de valor, tenemos que pensar en las propuestas de valor en función de innovación. Y cuando pensamos en innovación de productos, producción y mercados. Y aquí un ejemplo. En Bolivia existen muchas minas de sal, pero claro, el producto minas de sal está enfocado en la ganadería. Se da esta sal para que las vacas puedan tener más sed y más sed es más consumo de agua es igual a leche. Sin embargo, esta sal no necesariamente viene a ser un producto ganadero en el mediano y largo plazo, ya que el aparecimiento de los productos gourmets demandan en que este producto sea innovado. Y ahí, por ejemplo, alternativas como la sal en grano boliviana, muy similar a la sal en grano del Himalaya, tendría posibilidades de exportación a nivel global. O, por ejemplo, productos holísticos como las lámparas de sal podrían ser posicionadas de mucha mejor manera que el primer segmento enfocado en el ganado. Para esto necesitamos una innovación de producción, de una explotación minera a cielo abierto a una explotación minera mucho más sofisticada, mejorando incluso el paquete, subpaquete y llegando a nuevos nichos de mercado, tomando en cuenta que los nichos de mercado en globalización son móviles, es decir, no son para siempre, exigiéndonos que la innovación sea de forma continua. Aquí hay 3 ejemplos interesantes donde ustedes podrían ver estas iniciativas. La innovación, por ejemplo, del consumo del vino a nivel global nos dice que la botella en ciertos mercados ya será descartada. Y aquí, por ejemplo, el producto chileno Tarapacá, un vino premium, se vende en el mercado finlandés no en botella, sino en cartón. En algunos países el cartón sería considerado baja calidad, en otros, como el caso finlandés, alta calidad y también medioambientalmente amigable. El atún, por ejemplo, de la lata al pouch, hizo un tema interesantísimo en la innovación del producto, no solamente ganando un arancel bajo en mercados como ejemplo Estados Unidos,
sino también haciéndolo logísticamente mucho más viable. Y en la tercera diapositiva, por ejemplo, vemos alternativas como Blink, que es una bebida que tiene alrededor de $60 el litro y no es más que agua alcalina. Productos como, por ejemplo, el agua Salus de Uruguay es muy similar a la paquetería de Blink. Pero claro, la diferencia está en que el agua Salus posiblemente es una botella PET de plástico y Blink tiene cristales Swarovski que le permite diferenciarse de forma extensa en mercados globales. Un mercado uruguayo que vende un litro de agua por $1 se compara con $60 un litro a nivel global, solamente por la innovación de paquete. Adicionalmente a lo que viene a ser la parte de barreras comerciales, innovación de productos, producción de mercados, innovación continua y claro, pensar en la propuesta de valor, requerimos pensar en que la internacionalización no es algo fácil de mantener. Existen altos costos y altos riesgos que nos hace pensar que la única forma o una de las formas realmente que tiene la pyme para sobrepasar o reducir estos costos viene a ser la unión en cualquiera de estas formas. Cooperativas de producción, conglomerados y mi favorito, los consorcios de exportación. Los consorcios de exportación tienen una metodología muy interesante generada por ONUDI y nos permiten bajar esos costos y riesgos porque necesitamos justamente unirnos porque la demanda mundial nos permite tener estas alternativas, como por ejemplo reduciendo la parte de los costos de participación de ferias y eventos, compras de materias primas que nos permiten llegar a escala, comprar equipos, tener asistencia técnica que podemos compartir con todos los socios y claro, la posibilidad justamente de crecer juntos o por separados en función de lo que ven a ser los tipos de consorcio. Esencialmente existen dos tipos de consorcio, uno de ventas, que básicamente nos unimos todos bajo una marca, pensemos en Juan Valdés, por ejemplo, en el caso colombiano, y los de promoción, que es cada uno vende en función de su propia marca, pero reducen los costos y riesgos haciendo casi una transferencia de dinero dividida entre los socios. Existen también otros tipos de consorcio, como por ejemplo la parte sectorial, es decir, nos unimos en un sector para bajar los costos y riesgos de la internacionalización, o por ejemplo un consorcio de destino, nos unimos para ir a un determinado mercado. Alguna información clave para lo que viene a ser la parte de internacionalización, tomando en cuenta que el conocimiento es lo que más realmente necesitaba la pyme para convertirse en Pymex, está en estas links que para mí son realmente clave. Por ejemplo, WITS del Banco Mundial nos ayudará justamente a conocer estadísticas de nuestros productos, adicionalmente de aranceles y no aranceles, en estadística que tiene varias décadas, permitiendo justamente saber si hemos mejorado o hemos decaído nuestra productividad. Comtrade tiene estadística muy importante en lo que viene a ser a nivel sectorial, pero también tiene información importante relacionada con el tipo de productos con valores agregados. Es decir, no solamente se debe pensar en una sola clasificación arancelaria en un producto, sino también cómo se clasifican los productos en función del tipo de valor agregado que tenemos. MacMap, por otra parte, nos dice cuáles son los no aranceles que deberían tener un producto en un determinado mercado. Intrasent, una gran página web que nos dice estadísticas, aranceles, no aranceles, pero también nos da temáticas de entrenamiento para justamente pensar en cómo mejorar nuestra logística, cómo llegar a determinado mercado o cómo incluso pensar en sobrepasar la barrera cultural en un determinado nicho, una determinada economía. También me permite invitarles al AVI, al Centro Virtual de Formación, donde existen ciertos temas que se pueden aprender en formatos e-learning, esencialmente en la parte de nomenclatura. Un STAT nos permite justamente saber la parte de las ventajas relativas, es decir, qué productos tienen ventajas sobre otros países, sobre nuestra competencia. FAO Stats, que básicamente es una gran página web, un gran método justamente para saber nuestra productividad agrícola. Hofstede, que nos permite conocer un poco sobre las barreras culturales. Y algo interesante que a mí me gusta invitar a descubrir, cómo es Pentatransaction, que básicamente nos permite conocer incluso las empresas que importan, las empresas que exportan, sobre un determinado producto o un determinado sector. Algunos modelos que se pueden aplicar para la internacionalización son, por ejemplo, los modelos operativos o los modelos de estrategias de exportaciones e importaciones. Es usual
que casi siempre comenzamos pensando o aprendiendo los modelos operativos de aduana, cómo se exporta, cómo se importa. Pero esto tiene mucho más valor cuando también aprendemos los modelos estratégicos, es decir, cómo llegar realmente a nivel mercadeo a determinado nicho de mercado o a determinada economía. Hay varios modelos en ese sentido, como por ejemplo el CBI de la Unión Europea, donde existe una metodología llamada la auditoría de exportaciones, donde nos dice cómo básicamente está una empresa o si la empresa está o no preparada para internacionalizarse o en qué punto de internacionalización está. Otras metodologías, como por ejemplo los 9 pasos de exportación, combinan la metodología operativa con algo de estrategia. Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que en cualquier metodología que nosotros tomemos en cuenta, hay que también añadir el comercio electrónico. Y una metodología que personalmente me parece muy interesante es la metodología del Canvas X, que básicamente es un Canvas, es decir, planificación estratégica, pero sumando la parte de exportaciones. De un Canvas tradicional se aumentan las barreras que hemos comentado en este video, que básicamente son las logísticas, arancelarias, no arancelarias y culturales. Adicionalmente a lo que estamos comentando, gran parte de la internacionalización dependerá de la voluntad de las empresas para seguir adelante y el no tener temor sobre un mercado de 7 mil millones de potenciales clientes.